Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos por estos medios que la tecnología hoy nos da. Qué alegre que usted tenga su tiempo, como Dios me ha permitido tener el tiempo de poder compartir con ustedes una parte de la palabra de Dios. Así que un saludo muy grande. Saben que mi esposa también les saluda a todos. Y hoy quiero compartir con ustedes una parte bíblica a la cual yo he titulado Una hermosa forma de caminar. En este lapso de tiempo que les voy a compartir de la palabra de Dios, voy a tener dos citas bíblicas, referencias. Voy a tener más, pero las que he tomado como referencia para este tema es Éxodo 13, versículo 21 y Juan 14, versículo 6. Estas son dos citas bíblicas que me han hecho reflexionar para compartir con ustedes la importancia de saber caminar, sobre todo de la mano de Dios. Cuando leí estas dos citas y me puse a entenderlas, me vine a dar cuenta que la palabra de Dios, como se dice, que es de antes, hoy y por siempre. En aquel tiempo tenemos el proceso de la historia bíblica del pueblo de Israel caminando por el desierto. Y una de esas cosas es que yo he tomado la cita bíblica Éxodo 13:21. Y dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué interesante. He leído otras veces la Biblia en Éxodo y he visto muchas cosas, pero cada vez que uno lee y vuelve a releer, va viendo muchas cosas nuevas. Y yo antes podría decir el Viejo Testamento o lo de antes, pero hoy realmente es lo mismo. Dice al final de esta cita bíblica que le alumbraba y le guiaba de noche y de día para que mantuvieran el caminar. Quiere decir que nosotros debemos permanecer caminando todo el tiempo siguiendo a Jesús, que Él es nuestra guía. Antes decía Jehová, pero hoy han pasado cosas hermosas. Y ustedes saben que una de esas muy grandes es lo que abarca la segunda cita que yo les he mencionado, que es Juan 14:6, que dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo podemos interpretar el Antiguo y el Nuevo Testamento en un caminar en Cristo Jesús? En aquel tiempo dice que la presencia de Jehová se manifestaba físicamente. Ustedes que han podido ver o leer en la Biblia o en películas, realmente como creo que aún está en un canal, la transmisión de Moisés. Se miraban cosas, el pueblo lo veía, pero caía en cosas que no eran correctas delante de Dios. Y una de ellas, ¿cuál podría ser? Lastimosamente, la desobediencia. Eso es uno de los factores que humanamente no nos permiten tener un caminar correcto en el nombre de Jesús. Por lo tanto, yo quiero hacerles a ustedes esa comparación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy estamos viviendo una situación que realmente, en el nombre de Dios, en la interferencia ante el Padre, intercesión sería la palabra correcta, de Dios, Jesús y el Espíritu Santo que está ahora en nosotros, son la guianza para caminar en una forma correcta. En aquel tiempo Jesús daba cosas a ver
de la presencia de Él en nosotros. Pero ¿qué era lo que pasaba realmente? Caíamos tal vez, no sé si la palabra correcta es incredulidad, porque a veces nosotros tomamos las cosas pero no las creemos, no las tomamos. Las cosas que sucedían en ese tiempo hoy puedo decirle que son llamados por nosotros milagros. ¿Cuántos milagros hemos visto nosotros dentro de la iglesia Visión de Fe Amatitlán? ¿Cuántos testimonios hemos tenido en este bendito templo? Y a veces nos olvidamos. Se nos va aquella fidelidad de tomar en nuestro corazón lo que Dios nos expone físicamente. Y les puedo hacer otra comparación del Antiguo Testamento, de las citas bíblicas que yo les mencioné, que se agregan otras citas bíblicas que nos tienen que hacer entender que son cambios los que han venido, pero la voluntad de Dios no cambia. Dios quiere que usted y yo vivamos juntos con Él, que estemos unidos, que nos gocemos. En aquel tiempo se hablaba de la tierra prometida, y la tierra prometida, ¿qué mencionaba? Una tierra de leche y miel. ¿Y qué significaba en aquel tiempo y qué significa ahora? Leche y miel. Miel es las dos palabras, leche y miel, significan abundancia. Pero ¿qué podemos decir sobre la leche? Porque yo le escribí, porque nosotros tenemos que recordar que la leche significa cuidado, significa amor y preocupación. Pongo un ejemplo. Cuando hablamos de la leche podemos tener como la vida materna. ¿Qué da la madre al bebé? Leche, una leche con amor, con un cuidado materno, con una protección, con una ilusión de que sea cuidado y camine y que crezca bien. Lo mismo es lo que el Señor nos da. Él nos da su amor, nos da su cuidado, se da que quiere que nosotros estemos junto de Él. Se habla de la miel también. ¿Qué puedo decir de la miel sino que es lo contrario a lo que no es dulce? La miel es algo que viene a endulzar nuestra vida, a quitar la amargura, puedo decir las preocupaciones, pero hoy en este tiempo nosotros tenemos lo mismo del Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Que quiere que caminemos, que vivamos, que estemos junto a Él, que vayamos con Él. En el Antiguo Testamento se habla que el alimento que venía del cielo fue llamado maná. Al leer partes de libros que escriben los estudiosos más profundos, da la interpretación que el maná caía a diario, a excepción del séptimo día. Pero ¿qué es lo que quiero decir yo? En ese tiempo fue alimentado el hombre por un alimento del cielo, caído del cielo, el maná, que puedo decir que según lo que he leído por ahí, se daba el conocimiento o el entendimiento que a veces recogían el maná. Y si yo tenía antojo de pescado, me salía sabor a pescado. Si tenía antojo de codorniz o de alguna ave, me salía sabor a esto. Complacía a la persona el alimento del cielo. Ahora nosotros, ¿será que hemos recibido alimento del cielo? Claro que sí. ¿Qué alimento del cielo nos vino sino nuestro Señor Jesucristo? Porque así dice la palabra de vida. Dios nos enseña muchas cosas que nosotros tenemos que entender que debemos vivir en la actualidad. Estamos teniendo situaciones serias, sí es cierto, pero tenemos que recordar que Jesús, está escrito en Juan 6, si no mal recuerdo, 5, que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El alimento del cielo a la fecha está, mi hermano y hermana. Lo que nosotros tenemos que aprender es a caminar creyendo y confiando en nuestro Señor Jesucristo, que hoy es el camino y la verdad, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Les reconfirmo, Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué diferencia hay del pueblo de Israel en el desierto, el éxodo llamado en la Biblia, con lo que estamos viviendo el día de hoy? Aún hoy se nos ha declarado, porque en aquel tiempo Jehová le hablaba al hombre y el hombre le hablaba al pueblo. Hoy tenemos la bendición que nosotros podemos hablar directamente con Dios por medio de su Hijo Jesús. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que nosotros en estos tiempos, nuestra lucha en aquel tiempo, la lucha era contra peleas físicas de los pueblos de la tierra prometida, guerras, mientras hoy nuestras luchas y nuestras guerras son diferentes. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha que vencer. Aún oigo en la palabra de Dios que se nos brinda, que dice que no tengamos, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Pero nosotros tenemos que aprender a mantener el caminar en la palabra de Dios, en la obediencia, a que seamos creíbles, creamos que Dios, por medio de su Hijo Jesús y el Espíritu Santo que está en nosotros, nos va a ayudar a vencer toda guerra. ¿Por qué? Porque queremos la tierra prometida. La tierra prometida ahora con nosotros es espiritual, no es física. Tenemos un privilegio mayor que antes, porque creemos, porque no vemos, lo creemos porque creemos que Dios es real. No nos basamos a lo que vemos, como en aquel tiempo. Sin embargo, muchos miraban en aquel tiempo y no entraron a la tierra prometida. Se les duplicó el tiempo de caminar. Hoy tenemos un caminar más hermoso. Espiritual es el caminar de hoy. ¿Qué es lo que nos promueve a nosotros a crecer, a llegar a la prosperidad, a la tierra prometida? Sino el conocimiento y la creencia espiritual de que Dios vive. Jesús está vivo y el Espíritu Santo está en nosotros. Al final de todo esto, también hay una parte del Antiguo Testamento que habla que al llegar a la tierra prometida entraríamos en un reposo. ¿Cuál es ese? ¿A qué le podemos llamar un reposo? Si no es aquello en que realmente yo voy a descansar. Ejemplo, he oído prédicas anteriores de mis hermanos que están predicando los miércoles, donde dice que, no sé, les dicen, no sé qué está viviendo usted ahorita, pero confíe en Jesús, dice. El caminar del Antiguo Testamento, el Éxodo, es en la actualidad también hoy. Mantengamos el caminar en nuestro Señor para estar en victoria, en ganar las guerras, en nuestras luchas espirituales. ¿Tenemos ataques? Sí tenemos ataques, pero a veces no sabemos manejarlo y no estamos entrando al reposo que el Señor nos enseña en su palabra. Fíjense que aparte de que la tierra prometida nos da a nosotros la prosperidad por miel y leche, también está escrito en Hebreos que dice
Desde Hebreos 3:12 al 19 se expresa cómo nos dice la palabra de Dios que nosotros no hemos encontrado reposo porque hemos caído en la incredulidad y en la desobediencia. Nosotros tenemos el privilegio que aparte de esa prosperidad, tenemos la oportunidad de vivir en reposo. ¿Cómo es vivir en reposo? He oído de hermanos y hermanas que me han manifestado que en este tiempo han vivido situaciones tan serias de todo sentido, económico, de salud, de comprensión, de amor y de tantas presiones que han aparecido. Una de las presiones que han aparecido hoy es el famoso COVID-19, pero podemos tener reposo en el Señor si aprendemos a caminar en Él. Hay tantas citas bíblicas que nos ayudan a comprender esto, que las podemos encontrar en la Biblia. Podría yo buscarles y mencionarles, pero yo les sugeriría que por favor, mis hermanos, leamos la palabra de Dios. Leamos la Biblia y nosotros vamos a ser merecedores del reposo en el Señor. Tenemos la guianza, tenemos la palabra y debemos de tener la seguridad de que la fidelidad a nuestro Dios, el caminar en sus preceptos, en sus mandamientos, nos va a permitir el reposo. Ya tenemos, puedo decir, la tierra prometida porque creemos en Él, hemos visto sus milagros y creemos que vamos a lograr todo. Quisiera poder expresar más cosas de la Biblia en este caminar, pero sé que Dios me da la oportunidad que en otra ocasión yo les voy a compartir a ustedes lo que nos ayuda en la actualidad si creemos y confiamos para estar en el reposo. Podemos estar en el reposo de Dios si le buscamos y le obedecemos. No caigamos como en el Antiguo Testamento, y aún para más seguridad, por favor lea Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 19 y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para estar en el reposo del Señor. Así que mis hermanos, por favor les ruego, leamos la palabra de Dios aparte de escucharla. El escuchar la palabra de Dios nos aumenta la fe, pero al leer la Biblia nos enseña a fortalecernos con tener en nuestro corazón escrito la palabra de Dios y vencer todo espíritu que quiera destruir nuestra vida. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, confesémoslo, pero obedezcámoslo y cumplamos como Él quiere que nosotros seamos. Yo clamo a mi Dios Padre Celestial que se levante ese Espíritu Santo en nosotros con el poder que tiene para leer de la palabra de Dios y entenderla para poder compartirnos entre nosotros el amor de Jesús, el amor de Dios dado por Jesús y la fe de que nosotros lo vamos a lograr venciendo todo obstáculo en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los guarde. Les amamos, les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tengamos la fortaleza de caminar bajo la bendición y la guianza del Señor. Jesús es la columna de nube en el día y Jesús es la columna de luz en la noche, y nosotros no dejemos de caminar hasta que nuestro Señor Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, nos diga que descansemos un momento. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez. Gracias por su tiempo. Amén.